Bueno, voy a presentar el trabajo, voy a ver si lo puedo compartir. Ahí se ve, Sí, perfecto. ¿me oyen bien? Impecable. Óptimo. Ay, se me fue. Bueno, este trabajo que se llama Medición de la capacidad de carga de los destinos desde la perspectiva de los residentes y es un estudio piloto que estábamos haciendo en Garda, Trentino, con la doctora Oksana, Oksana Tokarczuk y Humberto Martini, la estudiante Carola Stefanelli y quien les habla. Y este es un trabajo que está en proceso, todavía estamos haciendo, incluso hoy de mañana, estábamos armando algunos cálculos, así que algunas conclusiones de hoy pueden cambiar mañana, pero no creo que mucho porque vamos como convergiendo algunos datos. Bueno, te voy a presentar un poco la justificación del trabajo, el contexto, los objetivos, el marco brevemente, el marco conceptual y los resultados, los datos, metodología y resultados. Las fotos no son todas mías, algunas sí. Bueno, em, el trabajo, estamos trabajando sobre el tema del fenómeno conocido como sobreturismo o overtourism en la literatura en inglés, que bueno, ha venido increciendo la preocupación sobre este tema. Algunas definiciones lo marcan claramente como un problema que va mucho más allá del número de visitantes en una localidad o en un destino. Es un problema que va a afectar las estructuras socioeconómicas, los paisajes urbanos, como dice Milano, y la calidad de vida de los residentes, que es lo que nos va a importar hoy. Este, la literatura versa mucho sobre el tema urbano, pero también la Organización Mundial del Turismo ha estudiado los efectos del sobreturismo, del overtourism en espacios más naturales, y donde se ha detectado que probablemente sean los más perjudicados aún. Con un menor número de turistas, se ven más afectados que en los espacios urbanos. Hay datos de esos. Bien, básicamente nosotros, si bien el turismo, como todos sabemos, tiene beneficios económicos para los destinos, como la creación de empleos, las mejoras en la infraestructura, también ejerce presión sobre los recursos locales, ¿sí? Básicamente se han detectado importantes presiones sobre el espacio público, sobre la calidad de vida de los residentes, sobre los costos de los alquileres, el transporte. Entonces, cada vez que hablamos de sostenibilidad de los destinos, está esto, según Butler y Dodds, está estrechamente ligado a la necesidad de establecer límites al turismo, ¿sí? Especialmente en aquellos lugares donde se presta para que haya un abuso o una mayor cantidad de turistas que las que se pueden tolerar en el destino. Entonces nosotros vamos a mirar todo el tema del sobreturismo desde la perspectiva de los residentes. Hay un montón de literatura que no voy a citar acá, que habla de sobreturismo desde otras perspectivas y tratando de identificarlo con medidas o mediciones del sobreturismo de forma objetiva. Se usan números de residentes, perdón, número de turistas, número de pernotaciones, como para detectar umbrales o límites al turismo. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de ver desde el punto de vista más subjetivo y desde el punto de vista de los residentes, ¿sí? La presión turística sobre los residentes ha ido en aumento, se ha detectado que ha ido en aumento en las últimas décadas, sobre todo después de la pandemia del COVID-19, y hemos encontrado, hay muchísimos ejemplos en Europa sobre todo, pero también en Asia, en Estados Unidos y en algunos lugares de América Latina, como Machu Picchu, por ejemplo, donde los residentes están manifestándose eh, en algunos momentos, contra el turismo, ¿no? Hemos visto en Barcelona, en Venecia, y bueno, y también hemos visto que en algunos lugares, en algunos destinos, están tomando medidas para controlar este fenómeno, este,
como por ejemplo medidas de control, la cantidad de visitantes, cupos, etc. También hemos visto que el problema que hay o el dilema que encontramos es que esa contradicción que se espera gestionar en los destinos, que es la mayor cantidad posible de turistas, porque es un beneficio económico, pero al mismo tiempo tratar de que eso no sea, no supere ese límite de tolerancia de los residentes, ¿sí? Y esto es esa contradicción o ese dilema es lo que está poniéndose en boga hoy en todo lo que son las discusiones sobre resiliencias y sobre turismo regenerativo, ¿no? Es lo que más, uno de los temas que más se está conversando porque es un punto interesante y además que todavía no se ha llegado a conclusiones definitivas sobre cuáles son los límites de este turismo, qué es lo que hay que considerar. Los objetivos del trabajo este que estamos presentando hoy es, en principio, es desarrollar y comprobar empíricamente una metodología para estimar la capacidad de carga de un destino desde la perspectiva de los residentes, ¿sí? Centrándonos en un concepto que es la satisfacción o la calidad de la vida de las personas residentes como indicador, ¿sí? Este método fue propuesto también por Tokarczuk en un trabajo previo, en el año 2021, pero en ese momento ella plantea el trabajo con otras formas de medir, que ahora lo voy a explicar más adelante. Hoy estamos además proponiendo una recopilación de datos primarios en destinos, sobre todo en destinos pequeños, que generalmente no tienen disponibilidad de datos normalmente por su volumen o por el tamaño de los destinos, o porque requieren este, una importante carga económica estar manteniendo datos. Entonces, esto es una propuesta eh, también para que puede servir para aquellos destinos en países menos desarrollados, donde tenemos menos cantidad de datos. Este trabajo se va a aplicar, ese estudio piloto se hace en Garda, que es el Garda Trentino, que es en el norte de Italia, ahí lo muestro en el mapa. Es una zona, en la zona del lago di Garda, y se va a hacer el estudio empírico en tres municipios que se encuentran en torno al lago, que se llaman Riva del Garda, Arco y Nago Torbole. Estos, estos tres municipios se encuentran ubicados entre el lago y la montaña y son municipios que ocupan una franja muy estrecha de tierra, por lo que esto del sobreturismo ha afectado bastante rápido, se llega muy rápido al límite tolerable de, de densidad de personas. Además son lugares muy bonitos y muy turísticos, por lo tanto son zonas que se ven afectadas por este fenómeno. Nosotros tomamos como definición de capacidad de carga turística la que da la Organización Mundial del Turismo como el número máximo de personas que pueden visitar un destino turístico simultáneamente sin causar la destrucción del entorno físico, económico y sociocultural, ni disminuir la satisfacción de los visitantes. Y no se menciona explícitamente a los residentes en esta definición, sin embargo, está implícito en todo lo que implica el entorno físico, económico y sociocultural. El informe de Epson, que metodologías de capacidad de carga para el turismo, elabora, en este informe en realidad es una bibliográfica de los distintos métodos que se han utilizado en la literatura turística para medir la capacidad de carga, ¿sí? Y se concluye que en realidad la capacidad de carga es un fenómeno bastante complicado de medir, de definir, por ser multidimensional y porque también depende del contexto de los destinos, ¿no? De la situación geográfica, económica de los destinos. Entonces, en este informe proponen diferentes metodologías, pero no hay una metodología concluyente ni para definir ni para medir la capacidad de carga en el territorio. Bueno, como les decía, además, a medida que han ido evolucionando los estudios del turismo, eh, se ha reconocido la complejidad de este fenómeno, de la capacidad de carga, y se han utilizado distintas
distintas metodologías para medirlo. Nosotros vamos a usar, o vamos, como nos importa desde el punto de vista de los residentes y no tanto desde el punto de vista objetivo, sino subjetivo, vamos a usar como definición la capacidad de carga social o sociocultural que O'Reilly y Saberiades la definen como el grado de tolerancia que tienen las comunidades anfitrionas hacia la presencia del comportamiento de los turistas. Esa va a ser como la definición que vamos a trabajar nosotros desde el punto de vista de los residentes. Con este enfoque de los residentes encontramos no muchos trabajos, la verdad, y todos los trabajos que encontramos son bastante empíricos y muy locales. Es decir, por ejemplo, González y otros analizaron la percepción de los residentes sobre los impactos del turismo y su disposición a aceptar más turistas en la ciudad de Besaluques en España. También se basaron en una metodología similar a la nuestra, en una encuesta de 219 residentes, y muestran resultados de que los resultados que ellos encontraron es que justamente la disposición de los residentes a tener o aceptar los turistas depende básicamente de la dependencia que tienen esos residentes del turismo, es decir, si sus actividades económicas están relacionadas con el turismo, y en menor medida también de otras características socioeconómicas como la educación y el género. Otros trabajos como el de Mihaly, que ellos estudiaron un modelo de gestión del sobreturismo, también desde la perspectiva de los residentes, analizaron ese modelo de gestión proponiendo 5 factores, como son los impactos positivos del turismo sobre los residentes, los impactos negativos, la irritación de los residentes con el sobreturismo, la calidad de vida y la gestión del destino. ¿Sí? También utilizaron un modelo basado en encuestas y de los residentes, pero esto también es aplicado en una localidad que es en Ljubljana, en Eslovenia. Y bueno, todas las conclusiones están aplicadas a ese destino, ¿no? Es lo que les venía diciendo, ¿no? También encontramos otros autores como Dioko, que trabajan en China, estas son localidades de China, lo puse ahí. También estudian un modelo de gestión aplicado al turismo desde el punto de vista de los residentes, a partir de evaluaciones subjetivas de los residentes sobre su calidad y la experiencia que tienen con el turismo. Y Turker, que también analizan las percepciones que tienen los residentes sobre el turismo excesivo en una ciudad de Turquía que se llama Safranbolu. Básicamente lo que les quiero mostrar con esto es que los antecedentes que encontramos desde el punto de vista de los residentes y el sobreturismo son trabajos empíricos basados en encuestas a residentes y que aplican metodologías que son difícilmente generalizables y comparables con otras localidades porque son orientadas y definidas para cada localidad. La propuesta que hace Tokarczuk en el trabajo de 2021 es proponer una metodología que pueda como generalizarse, ¿no? Propone medir la capacidad de carga de un destino también en base a la satisfacción de vida de los residentes y propone vincular el concepto de bienestar, o sea, de lo que perciben los residentes como su bienestar o su calidad de vida, con la carga o la capacidad de carga del destino mediante una relación de curva de Kuznets o invertida. ¿Sí? Que lo que trata de hacer, lo que hace esta relación es relacionar el bienestar de los residentes con el desarrollo del turismo o con la capacidad de turismo que hay en el territorio, como en una U invertida, donde está en el eje vertical, ahora después les muestro las gráficas que nosotros hicimos, pero en el eje vertical estaría como la satisfacción del residente o de los residentes, en el eje horizontal estaría el desarrollo del turismo medido puede ser en pernoctaciones o en llegada de turistas a la localidad, y como que esa satisfacción se estima o se espera que sea con ese formato, ¿no? Que vaya creciendo cuando hay baja cantidad de turistas, va creciendo hasta cierto punto donde hay una máxima satisfacción y luego empieza a decaer, ¿sí? Ese máximo, o sea, ese punto máximo correspondería al nivel óptimo
para los residentes de la intensidad turística que pueden tolerar, ¿no? O sea, que ese destino podría tolerar. Y eso es lo que este modelo pretende o propone medir. ¿Ah? Eh, bueno, para, para establecer este umbral o este óptimo, vamos a tomar como base, como indicador de la cantidad de residentes, este, o nivel de carga del destino, lo vamos a tomar como el número de noches de estancia de turistas por residente, o sea, qué cantidad de turistas se quedan por residentes en cada localidad. Esto lo que permite es capturar justamente esto, la densidad o la presión del turismo sobre la infraestructura local y los recursos locales en proporción a la cantidad de la población residente que existe en el localidad. Entonces es la cantidad de pernoctaciones por número de residentes. De repente, acá nosotros lo vamos a tomar semanal, pero puede ser diario, semanal, anual, ¿sí? El método que planteaba Tokachu lo probaron con datos para Alemania, para la ciudad de Berlín, utilizando un panel socioeconómico, le llaman SOEP, y gestionado por la Oficina Estadística de Alemania, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que son criticables para este trabajo justamente es este, ¿no? Que pocos destinos tienen o pueden confiar en datos de panel existentes sobre la satisfacción de la vida de los residentes, ¿no? Entonces, en la mayoría de las localidades, sobre todo en las localidades como las nuestras, en América Latina o en países menos desarrollados, esa disponibilidad de datos no es fácil de conseguir, ¿no? Entonces, la dificultad en la propuesta metodológica de este trabajo del Tokarczuk es que justamente deja abierta la pregunta de cómo un destino puede abordar la medición de la capacidad de carga si no cuenta con datos de panel sobre el bienestar de estos residentes, ¿no? Entonces, la propuesta es elaborar una metodología para medir la capacidad de carga turística, recopilando datos primarios sobre el bienestar de los residentes en la localidad. Y eso fue lo que vamos a presentar en este trabajo. Bien, nosotros como metodología utilizamos para estos tres municipios, Riva del Garda, Arco, Inago, Tórbole, una muestra de 121 personas seleccionadas por conveniencia, 121 residentes. Estos residentes fueron entrevistados 8 veces. Se hizo una entrevista inicial, perdón, que recabó información general sobre el residente y sus datos particulares. Y después se realizaron 8 encuestas durante la temporada de 2023, ¿sí? Para evaluar, entre otras cosas, la satisfacción que tenían con la satisfacción de vida de los residentes en esa semana anterior, considerando la intensidad del turismo percibida por ellos en esa semana, ¿no? Entonces, en total tenemos una muestra de 968 observaciones durante 8 semanas, desde abril a octubre de 2023, ¿sí? Esto es como la temporada alta y media alta de la zona del lago, ¿no? Entonces ahí vamos a recabar justamente la percepción de los residentes. El cuestionario, bueno, tiene 21 preguntas y está como separado en tres grandes secciones. La sección 1 es percepciones generales de los residentes sobre el turismo en ese momento. La sección 2 son datos sociodemográficos y características de los residenciales. Y la sección 3 es la que evalúa la percepción y la calidad de vida del residente en una escala del 1 al 10 del IPC, ¿sí? Además, se le hacen algunas preguntas abiertas sobre su experiencia personal. Esta gráfica, acá les estoy mostrando un poco datos del Instituto de Estadística de Italia sobre, yo no sé si ven, porque yo tengo como esto acá, vamos a sacar esto. Los tres municipios
¿sí? Donde acá tenemos la intensidad turística medida en pernotaciones por residentes en cada municipio y las fechas, ¿no? Entre abril y octubre de 2023 para los tres municipios, ¿sí? El municipio azul más oscuro es Arco, eh, el rojo es Riva del Garda y el violeta sería Nago Tórgol, ¿sí? Lo que estamos viendo es que esto es la relación entre cantidad de turistas que se quedan por noche con respecto a los residentes. Como vemos, Arco es el que tiene menos densidad y Nago Tórgole incluso llega a un punto de 12 turistas por noche por cada residente en agosto. Esto muestra también muestra la estacionalidad, ¿no?, del turismo en esa zona. Bueno, esto es lo que aplicación. Nosotros aplicamos este modelo, es un modelo de panel Probit ordinal con efectos fijos, que es el que se recomienda cuando tenemos escala Likert y datos, donde, bueno, Y sub i t sería la satisfacción con la vida de los residentes en la última semana considerada. X sería el dato de densidad o hacinamiento que está medido en las noches, en las pernotaciones por noche del turista. Este término que es beta 1 x al cuadrado es el que trata de capturar justamente la relación cuadrática. Se va a conformar una U invertida, o sea, vamos a poder probar que hay una U invertida si beta 1 es un coeficiente negativo, mientras que beta 2 debería ser un coeficiente positivo. Bueno, Z son las variables de control, que en este caso utilizamos algunos datos como por ejemplo el lugar de residencia, periodo de análisis, etcétera. Y si se cumple que hay una beta 1 negativa, o sea, una forma de U cuadrática, el vértice de la parábola se podría calcular como h, que es menos beta 2 sobre 2 beta 1, que, bueno, que sería la derivada del punto máximo de esta parábola. Acá tengo los primeros resultados de este modelo para toda la muestra. Lo hicimos para el modelo con el Probit ordenado y también para una regresión lineal. Y el que nos interesa básicamente es este, donde vemos que acá en el, encontramos que el término al cuadrado, ¿sí?, es negativo para aquellos turistas que trabajan en turismo, ¿no? Y esto es un tema interesante de ver, porque esto es una de las discusiones que estamos teniendo en este momento. No, vamos a ver, yo les voy a mostrar ahora que nos da diferente por el tipo de residente, ¿sí? Si consideramos a los turistas que trabajan en turismo, perdón, a los residentes que trabajan en turismo, nos va a dar diferente de aquellos residentes que no trabajan. Turismo, esta es una de las discusiones que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Pero bueno, para estos casos encontramos que la muestra tiene un beta 1 significativo y negativo. Y este, bueno, esto nos podría decir que hay un beta 2, también es significativo y además es positivo. Estos resultados mostrarían que efectivamente hay una relación en forma de U invertida en línea con lo que esperábamos del modelo. De todas maneras, todavía estamos viendo algunos detalles, pero puedo mostrarles algunos resultados preliminares que estamos teniendo. Esto sería eh, los resultados para las localidades de Arco y de Riva. En la localidad de Riva, que es la de rojo, y la de Arco, que es la de azul, en la línea, la línea entera, la línea entera es la que implica, creo que está al revés. Sí, sí. Perdón, acá está al revés. La línea entera son aquellos
aquellos residentes que trabajan en turismo, y la línea punteada son aquellos residentes que no trabajan en el área del turismo. ¿Sí? Entonces, muestra perfectamente, se ve claramente que tanto para arriba como para arco, ¿sí? La tolerancia de los residentes que trabajan en turismo es mayor o tiene incluso una forma más parecida a la U invertida que aquellos residentes que no trabajan. Y para arco no encontramos ni en los residentes que no trabajan, ni en los residentes que trabajan una forma de U invertida. Sí encontramos mayor tolerancia en los que trabajan que en los que no trabajan en turismo, pero de todas maneras no encontramos el formato de U invertida tan claro en arco como en RIB. ¿Sí? Eh, para arriba, podemos analizarlos más puntualmente en los casos de arriba. Los que no trabajan en turismo tienen claramente una relación bien lineal y totalmente negativa, no se ve el pico de satisfacción. Esto parecería de ser que para estos, para estos residentes el umbral ya fue superado antes. Si podemos imaginarnos que la curva positiva se dio mucho antes, ¿no? Pero en realidad es una discusión difícil de argumentar porque antes ya no existía turismo, ¿no? Porque hace el límite cero de, de turistas que se quedan en la localidad. Por lo tanto, para estos que no trabajan en turismo, eh, como que el límite ya fue superado con la llegada de turistas. Todavía no estarían satisfechos con la actividad turística en la localidad. Para los que sí trabajan en turismo, encontramos como una relación que cumple con la forma de invertir. Ay, no, me fui lejos. Perdonen. No sé qué toqué. Ahí va, me voy de nuevo a la gráfica. Bien, si nosotros aplicamos, bueno, la ecuación para encontrar el vértice de la curva para los turistas para los residentes, perdón, que trabajan en turismo, encontramos que este punto máximo de satisfacción sería aproximadamente en el punto de 1,19 noches de turistas semanales por residente. O sea que en una semana lo tolerable máximo y que generaría el mayor grado de satisfacción para los residentes que trabajan en turismo sería 1,19 noches por turista en una semana. Estamos midiéndolo a nivel semanal, ¿sí? Este sería el número máximo. Si consideramos como una especie de ventana, de umbral, tomando a el alojamiento por turistas entre cero turistas, o sea, el mismo nivel que tendría de satisfacción cuando no hay turistas, que cuando hay turistas llegamos a un número de 2,3, de 2,6 noches por semana por turistas, de residentes, ¿no? Por turistas por residente. Entonces sería como en este sería como la ventana o el umbral de satisfacción que podríamos medir donde está el máximo, pero también está el mismo nivel de cuando no hay turismo. Entonces, esto sería como el número máximo tolerable para los residentes que trabajan en turismo de pernoctaciones semanales por turista. 2,6 noches. Esto es solamente en Río. Si lo analizamos para arco, vemos que, bueno, como ya habíamos visto, la curva no parece tener una forma de invertida, o sea que el límite estaría cerca del 0,52 noches de turismo semanales, nos daría para los residentes de arco, ¿sí? Entonces, para estos residentes, trabajen o no trabajen en turismo, habíamos visto que el límite parece que ya está superado. ¿Ah? Bueno, después estimamos la muestra también en función, elaboramos dos submuestras
a partir de la encuesta inicial, cuando evaluamos a aquellos residentes que tenían una mayor tolerancia al turismo y una menor tolerancia al turismo, ¿sí? Encontramos que una primera submuestra, que es de aquellos que son favorables al turismo, reportaron un impacto positivo del turismo en su calidad de vida en una media de 8,76 en una escala del 1 al 10, y este grupo estaría compuesto por 71 personas y serían unas 568 observaciones. A este grupo lo llamamos favorables al turismo y solamente hay residentes de Riva del Garda y Arco, pero no hay ningún residente de Nago Tórbole en este grupo. Y un segundo grupo son los que son adversos al turismo, que reportaron una contribución menor al 7,6 del turismo en su calidad de vida, y, y los analizamos como adversos al turismo. Entonces, para los favorables al turismo, más allá de cuál localidad sea, encontramos esta curva, este formato de curva que es bastante, este, la única diferencia, bueno, que acá estamos utilizando todos los favorables al turismo, que son de Arco y de Garda, y encontramos que el valor máximo o satisfacción máxima de esta también se cumple la forma de U invertida, y el valor máximo es de 1,16 pernoctaciones por residentes en el municipio, ¿tá? Y acá vemos que solo Arco va a cumplir con esta característica. Esto se los voy a mostrar más adelante. Y después, tomando en cuenta la misma satisfacción de vida, en la calidad de vida de los turistas de los residentes sin turista con respecto al mismo nivel, sería con 2,32 noches por residente, ¿no? Entonces, de 1,19 sería el máximo nivel de satisfacción y tolerarían a 2,32 noches por pernoctaciones por semana por residente, ¿sí? Esto sería el nivel máximo para la muestra favorable al turismo. Estamos jugando un poco con algunos umbrales un poco más grandes, una definición un poco más amplia de lo que sería un nivel aceptable de calidad de vida, este, que pensando que, por ejemplo, si disminuimos hasta un punto la calidad de vida de los residentes, se podría llegar a 2,93, pero bueno, esto es totalmente subjetivo, ¿no? Un límite que nosotros proponemos, es decir, bueno, hasta cuánto tolerarían bajando un punto en su calidad de vida, sería hasta 2,93 pernoctaciones semanales por residente, ¿ah? Y esto lo vamos a comparar un poco con la realidad, ¿no? Que fue el rojo es Riva y el azul es Arco, y vemos que el límite de 2,93 que proponemos se cumple para arriba en casi todo el periodo, menos en el momento de mayor intensidad turística, que es entre junio y septiembre. Y para Arco, parece que esta capacidad de tolerancia parece compatible hoy con el nivel de turismo que está recibiendo Arco en este periodo, ¿sí? Rivas se supera en el punto más alto de la temporada, pero Arco parece que hasta ahora es tolerable o sea, re- renunciando a un punto de satisfacción de los residentes favorables. Bien, como les contaba, estamos recién trabajando, tenemos los primeros resultados. Bueno, estamos pensando que este enfoque es interesante y es innovador para medir la capacidad de carga de las localidades. Eh, Propone este método, este trabajo que, bueno, primero que refuerza los estudios previos que hemos visto, incluso los antecedentes, y también refuerza los estudios teóricos que proponen equilibrar
el desempeño o el desarrollo del turismo con el bienestar de los residentes. Y una de las principales contribuciones de trabajo es que propone un método bastante simplificado y aplicable a destinos de menor escala, donde la recopilación de datos puede ser bastante difícil, con un método que es bastante accesible. Nosotros, eh, nosotros vimos que otra contribución del trabajo es que esta relación de U invertida no siempre se va a cumplir, ¿no? Pero es interesante ver que puede haber distintas relaciones o distintas formas de relación entre la intensidad turística y la satisfacción de los residentes, dependiendo del tipo de residente, ya sea, por ejemplo, nosotros analizamos distintas localidades como Arco o Riva, o también dependiendo de si el residente tiene algún vínculo con la actividad turística o no, pero puede haber otros aspectos que podríamos analizar, el género, la educación, no sé, los ingresos, etcétera, incluso el tipo de alojamiento que tenga el residente, si alquila una vivienda, si es propietario de una vivienda, o sea, que nos permita vincular la relación o con diferentes formas de la curva de invertida o lineal u otros límites, ¿no? Las limitaciones, bueno, nuestro trabajo tiene una muestra pequeña y además es una muestra por conveniencia. Una de las cosas que deberíamos mejorar es que sea una muestra representativa. Mejorar la muestra, por supuesto, en una muestra representativa local. O también otra limitación es que este es un solo destino y además es en una sola temporada. Una cosa interesante que se podría hacer es ampliar otros destinos y tratar de hacerlo en el tiempo con distintas temporadas o distintos años. Y también de repente probar otros modelos alternativos para la comparación, por ejemplo un Logit o otros modelos econométricos que nos permitan elaborar otras conclusiones. Y bueno, y tiene implicaciones, entiendo yo, para la gestión, sobre todo para la discusión sobre turismo sostenible y turismo regenerativo. Una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Que nosotros de repente en Uruguay todavía no estamos tan preocupados o tan ocupados en el tema el sobreturismo, pero yo creo que es porque todavía no hemos tomado algunas conciencias. Por ejemplo, yo acá en la localidad donde trabajo, que es en La Paloma, no se habla de sobreturismo, sin embargo, es un fenómeno que parece estar apareciendo. Nosotros tenemos un turismo que es muy estacional, que tiene un pico muy alto entre diciembre y enero, los primeros 15 días de enero, y en ese pico altísimo que vive La Paloma, eh, se, se supera la capacidad local de atender al turista, ¿no? Se superan los servicios, las capacidades de servicio de luz, de agua, de recolección de residuos. Hay un impacto en las playas, en la contaminación de las aguas. Y se está discutiendo, ¿no? Porque eso es muy puntual, ocurre en los primeros días de enero, pero una de las preocupaciones es cómo atender esa demanda turística tan alta en un periodo del año que no se sostiene el resto del año, ¿no? Entonces, hacer infraestructuras para 15 días es totalmente no es económico, no es sostenible, porque estamos 10 o 11 meses sí, con una infraestructura ociosa, pero que durante 15 20 días es sumamente necesaria. Entonces hay como un conflicto, hay un dilema en la población acá, en la gestión, y no se habla de sobreturismo, porque se entiende que no hay sobreturismo porque son 15 días nada más. Sin embargo, analizándolo así como vimos acá en Riva del Garda, como un sobreturismo estacional, podríamos empezar a utilizar este tipo de categorías para analizar esos fenómenos en Uruguay. Nada. eh, Otras implicaciones que tenemos es justamente eh, tratar de analizar cómo estos trabajos pueden ayudar a implementar medidas de gestión, como por ejemplo limitaciones, regulaciones de horarios, buscar una desestacionalización.
o generar estrategias de inversión para mejorar la calidad de vida de la población local en esos momentos de alta intensidad turística. En Garda se está hablando de trabajar especialmente con el transporte público, que se ve desbordado en esas épocas, pero son también las soluciones puntuales de gestión para cada localidad, ¿no? Y bueno, y estamos observando que hay muchas medidas que se están proponiendo. Por ejemplo, para los espacios naturales se están proponiendo impuestos que llaman ecoimpuestos o tarifas de entrada que permiten la conservación de los lugares. Pero bueno, todas estas medidas, lo que nosotros proponemos es que en la gestión de todos estos locales, de estos lugares con sobreturismo, es necesario incorporar la visión del residente o de los distintos tipos de residentes. Y una de las conclusiones, me parece más interesantes de este trabajo, estamos empezando a observar, es que no hay un único tipo de residente o un único tipo de residente respecto al turismo, sino que hay distintas categorías de residentes con respecto a la tolerancia con el turismo, y esas distintas medidas o esas distintas miradas de los residentes habría que tenerlas en cuenta a la hora de gestionar estos destinos. Y básicamente es lo que estamos por ahora analizando. Gracias por la atención. Bueno, eso, Victoria. Bueno, Martín, ¿quieres arrancar vos? Bueno, hola Victoria, muy Hola, interesante el Martín. estudio, eh, muy interesante el estudio. Yo en realidad, bueno, me parece buenísimo que además lo lograron hacer para una localidad donde el overtourism es palpable, sí, una comunidad, ¿no? Dos localidades. En realidad tenía un comentario de reflexión a partir de lo que habías dicho al final de la situación de Uruguay, ¿no? Este, Creo que Montevideo el fenómeno no es angustiante, porque hay muchos habitantes, pero en otras localidades del país, no sé, Maldonado, Punta del Este, todo el departamento de Rocha y Colonia, habría que ver, ¿no? Cómo influye el tema del crimen, la congestión, los precios, ¿no? La famosa canasta turística que había en el periodo anterior o sea, Maldonado, los precios es tremendo. eh, y ver cómo eso influye, los ruidos molestos, o sea, porque es muy estacional, como dijiste vos, es muy estacional, o sea, hay periodos del año donde como que realmente hay una saturación de turistas y otros periodos que no. Así que bueno, era eso y felicitaciones de nuevo. Gracias. Sí, realmente estoy de acuerdo contigo, Martín. Este tema nosotros acá no se está trabajando tanto o no está como en la agenda, me parece todavía, pero con esa palabra, ¿no? Con la palabra sobre turismo. Sin embargo, este tipo de quejas yo lo he escuchado siempre, ¿no? De que cómo hacemos siempre se habló de desestacionalizar, o sea, de lograr que el flujo de turistas sea como más constante en el año y no tan concentrado en un periodo de tiempo, ¿no? Pero sí, lo que tú dices, ¿no? Yo no mencioné explícitamente cuáles son los principales efectos negativos del sobreturismo, pero es lo que tú dices, los precios de la vivienda, los precios de la canasta, los ruidos molestos, los problemas de tráfico, de- de, los problemas de basura, de recolección de residuos, los problemas de contaminación del ambiente. O sea que hay tantos problemas sociales, económicos y ambientales a tener en cuenta y a poder medir. Y bueno, y creo que si yo, no, s- yo creo que tanto en localidades pequeñas acá en Rocha, estoy pensando en el Cabo Polonio, estoy pensando en, en La Paloma, estoy pensando en Punta del Diablo, estoy pensando en Aguas Dulces, que son localidades pequeñas, muy pequeñas, que se ven rápidamente saturadas y que no tienen
no se ha encontrado la forma de gestionar ese tipo de fenómeno. Bueno, y en Maldonado también, ¿no? Lo que tú decías de los precios en Punta del Este, pero que afecta, derrama para todo el territorio, ¿no? Claro, los A mí lo precios que de me la pareció, vivienda, perdón. sí, sí, No, no, sí, que no había pensado los precios de la vivienda también, que digo, son importantes, fundamentales para los residentes, ¿no? sí, y que derraman territorio, ¿no? Porque de repente otras localidades cercanas no perciben tanto el impacto del sobreturismo, por ejemplo, me imagino San Carlos, ahí en Maldonado, pero sí van a tener un impacto en los precios de la vivienda, por lo menos en verano, ¿no? Este, Hola, ¿cómo andan? Victoria, Hola, yo te quería Agustina, hacer, ¿cómo andas? bien. Te quería hacer algunas consultas. Bueno, cuando vi que exponías ese trabajo me pareció súper interesante por cómo lo abordaron con el tema del lado de los residentes, así que me encantó. No, te quería consultar, ¿cómo van a capturar en el modelo el factor como más territorial? Esto de que, bueno, en estas localidades, digo, esa saturación, sobrecarga, se genera solo en un espacio. ¿Cómo lo abordan también con el tema de los residentes que trabajan? Digo, porque siempre pasa esto en un área específica del territorio. Está buena. La característica de estas localidades es que son muy pequeñas, están en una franja de tierra entre el lago y la montaña que es muy angosta, ¿no? Entonces, como que en estos casos, tanto Arco como Riva y como Tórbole, eh, todos los residentes prácticamente se ven inmersos en esa ola turística. De Ujú, repente acá en Uruguay no lo vemos así porque los territorios son como más playados, pero ahí sí. Entonces, claro. no, lo que nosotros hicimos fue aplicar dummies con respecto a identificando la localidad donde viven y también Mm, una de las cosas que me parece interesante de ver en el trabajo es que también identificamos aquellos residentes que trabajan en turismo o tienen algún vínculo económico con el turismo y aquellos que no trabajan. También identificamos residentes que claro. alquilan y los que son propietarios. Ujú, Entonces ahí vamos viendo como que una de las cosas que a mí lo que tú estás diciendo es interesante es hay que identificar el tipo de residente, que no se puede meter en la misma bolsa a todos los residentes. O sea que es interesante que hay como una diversidad de residentes y algunos van a ser más tolerables, tolerantes al turismo, otros menos tolerantes, y yo creo que lo que tú dices es fundamental. El lugar donde viven, la cercanía, pero también otras características, ¿no? Si viven o no viven del turismo, si alquilan una vivienda o no la alquilan, y si se ve ese alquiler afectado cuando hay turismo o no, si se ve afectado su traslado, su forma de vida, de alguna otra forma, o su calidad de claro, vida eso en mismo. otros aspectos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en el modelo, por eso usamos factores fijos, ¿no? En el modelo, además de las DAMIs de localidad, tratamos de capturar cómo las distintas características de los residentes, que para mí eso es un aporte. Estamos trabajando en eso también. No tengo todavía datos, por ejemplo, por género, por edades, porque no lo hemos terminado de analizar. Esto era como un avance, pero yo creo Ujú, que va surgiendo que el perfil del residente es fundamental. Y bueno, y como gestión, eh, no tener en cuenta esto en la gestión puede llegar a generar conflictos a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Barcelona o mismo en Alicante total. o, bueno, en otras ciudades Mm, también, en Japón, en China, hay lugares donde hay bueno, manifestaciones bastante como negativas con el turismo, ¿no? De propios ujú. residentes. Sí, sí, por eso me parecía un tema re interesante.
el que plantean, y esto relacionándolo con la percepción de los residentes. Entonces, ustedes en el trabajo van a tomar como indicadores más objetivos y subjetivos, ¿o no? Porque según esto de calidad de vida, bienestar, digamos, se van a basar Sí, en indicadores objetivos, pero también van a nutrirse con estas entrevistas más a nivel subjetivo de la población, ¿verdad? claro, lo subjetivo está bueno, nosotros en la encuesta le preguntamos, ¿cómo fue del 1 al 10 su calidad de vida, cómo percibieron ustedes su calidad de vida de la última semana, teniendo en cuenta lo que percibió? Ellos no tienen datos, la persona no tiene datos de cuántos turistas dormían esa semana en su localidad, pero perciben la densidad del turismo. Entonces le preguntamos, en la última semana, Claro, ¿cómo fue su percepción de la calidad de vida? ¿Aumentó, disminuyó del uno al 10? Entonces, las personas van evaluando. Ahí está la subjetividad, ¿no? Se capta a partir de su percepción de la calidad de vida. ¿Ya? Y los datos más objetivos son, bueno, las comparamos con un número objetivo que es la cantidad de pernoctaciones por semana, que eso lo mide el Instituto de Estadística, en este caso de Italia, y después datos o características de las personas como son el ingreso, el género, dónde viven, etcétera. claro, Pero lo subjetivo está desde el punto de vista de la percepción de su perfecto, calidad de vida. bien. Ahora, Y ahí todo último, es discutible, ¿no? ¿Cómo miden sí, ellos calidad de vida? ¿Se mide percepción? Nosotros ahí en la encuesta ponemos, ¿no? Eh, entendiendo, tenga en cuenta, bueno, lo que es el uso del transporte público, el uso de los espacios públicos, el uso o sea, los precios de los bienes, etcétera, teniendo en cuenta eso, o sea, tratando que- pero siempre es discutible hasta cómo se mide eso, ¿no? buenísimo. Gracias, Victoria. Muy, muy Eso, interesante. gracias. Hola Victoria. Hola, Eh, Martín. yo tengo una pregunta más que estábamos conversando acá con los gurises. Este, no, en realidad es más aclaratoria que otra cosa, ¿no? Esta variable que vos usás de la cantidad de pernoctaciones de los turistas sobre residentes, que después te da uno con algo, dos con algo, Sí, sí. a mí por lo menos no me queda claro cómo interpretar ese número. ¿Qué quiere decir ese número? No sé si te animás ahí a aclararlo un poquito, porque después en un momento mostrás un gráfico que tiene, me quedé con este número porque sé que era el pico máximo Sí, que te sí. daba 12. Entonces yo no me queda tan claro qué son esos, porque mirá que le buscamos la vuelta acá de ver, bueno, Sí, 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 porque en el sí. numerador tenés noches, en el denominador tenés personas. Entonces, bueno, un poco, A ver, si te vas a en aclarar eso. la... Bien. Em, a ver si lo muestro. Si lo muestro. Vale. A ver si... Esta es... A ver, no estoy compartiendo, ¿no? No, no, no. Ahora que comparto. Ahí. Bueno, esta Bueno, sí. sería como la de... Ahora sí. Está. Sí, sí. Me parece que Martín te está diciendo de la primera, porque es donde Ah, Eh, aparece Nago, que tenía 12. Pero sí, entiendo sí, sí, es sí, sí. igual, cantidad de sí, sí. pernotaciones en la Ahí va. semana sobre la cantidad de residentes que hay, ¿no? Es una relación, claro, es relativo. A ver dónde está esta de 12. Esa fue la primera que Esta, vimos. Ah, la Ahí va, esta. a ver, ahí Sí, está. esta. Bueno, esto Este, debería ser en una semana cuántas pernoctaciones por turista por persona, por por residente. Entonces, por residente, ejemplo, claro, acá, por ejemplo, en el mínimo tenemos que acá, por ejemplo, en Garda, en Riva, en abril habría
2 noches de pernoctaciones por turista por residente. O sea, por cada residente, un turista se queda 2 noches En la en esa semana. semana. Y acá, en realidad, ese 12, sí, acá me queda la duda, porque no hay 12 noches en una semana. No, pero Pero, está diciendo, pero es la cantidad supongo yo que de habitaciones Es en el periodo de por estudio. residente en una semana en una semana, que exactamente. Y tomarán los 12 turistas. ahí va, ahí es como, habría como 12 veces, 12 turistas por residente en una semana, quedándose en Lago Por lo Tordo. menos una noche de hotel, ¿no? Sí. No, pero pará, porque eso si vos me decís 12 turistas se quedan una noche, en No. realidad. No No es son 12 turistas. turistas. Ah, Son, me Vea, no, dijiste 12 son, turistas recién, por eso. para hacerlo fácil, si fueran 14 sería 2 noches por turista, se quedaron por claro, residente. por residente. Claro, O sea pero que acá, O sea, 2 turistas por noche por residente. dice durante la semana del estudio, o sea que pueden ser más que 7 noches o 14. No, te digo para visualizarlo, puede ser que hayan Claro, claro. cambiado, ¿no? sí, Pero porque acá entiendo yo que es relativo a la cantidad de habitantes. O sea, como que siempre es relativo, por eso en realidad lo que está pasando en Nago, Tórbole, es que es muy pequeña la población. Capaz que hay menos turistas que en Riva, ¿me explico? Pero Pero la población es Victoria, tan pequeña que la cantidad de turistas por población es mucho más alta. Lo que estamos yo creo tratando que, de buscar acá es la relación pernoctaciones respecto a la por cantidad de residente. habitantes por residente. Claro. Sí, yo creo que lo que no logramos darnos cuenta dónde queda metido, que de hecho lo estábamos conversando con Martín y con Emiliano y no logramos, creo, ponernos de acuerdo, es a dónde está metido capaz la cantidad de turistas. Pues son pernoctaciones claro, por No, habitante. es una medida relativa, no está Claro, claro. literal. pero en ningún lado entra la cantidad de turistas. A mí me No. interesa solo No, porque de repente, o sea, lo que se considera acá son datos de camas ocupadas por noche en relación a la cantidad de habitantes de esa localidad. No sé Te está si dando como una medida de saturación, digamos, es ¿no? una medida de saturación. ¿Sí? ¿Cuántas? En vez de tomar una medida, esta medida podría ser el número de turistas perfectamente, ¿no? Pero el número de turistas absoluto no me daría la noción de saturación, me daría la cantidad absoluta de turistas. Claro. Si nosotros la medimos en relación a la cantidad de residentes, me va a dar un número de saturación local. Por ejemplo, si yo mirara el número absoluto de turistas o de visitantes por el día o por noche, en Nago, Tórgoli sería mucho más pequeño que en Riva o que en Arco, Sí, porque es sí, una ciudad en eso acá. estamos súper de acuerdo, de que el denominador tienen que ser los residentes, los que El nos numerador es complica. el residente y Eso el, y el, seguro. y el numerador es la cantidad de pernoctaciones en esa semana. Sería algo así como una especie de índice de saturación hotelera, Sí, sí, no sé, no necesariamente son hoteles, puede ser también alquiler alojamiento. de Está. alojamientos, sí, Y este, estoy pensando en voz alta, pero sí, digo, es lo mismo entonces tener a una persona que se queda varias noches que tener a varias personas que se quedan una noche sola, porque lo que estás contando son las cantidades de noches que tenés esa cama ocupada. sí, sí, a ver. Sí, no sabemos si es la misma persona, es la cama ocupada. Claro, claro, o sea, no lo sabés y ta, y claro, ta, no lo Sí, podés sí, distinguir, ahí va. Está bien. claro. Si la persona se va y viene otro, a los efectos El es número la es el misma. mismo que si la persona es la misma. Está Claro, si la bien. persona se queda, Claro, así. a ver, pero voy a aprovechar, perdóname Martín si vas a... Pero a ver, por Dale. ejemplo, si pensás en el Cabo Polonio, ¿no? Que me imagino, sin saber números ni nada,
debe tener la mitad de la gente que va por el día, y la otra mitad es Claro, que está ahí, ¿no? Y entonces ahí si lo medís así como lo mediste vos ahí en Cabo Polonio, te daría ese nivel bastante más bajo, por la mitad, mucho más bajo, porque sí. la saturación en realidad, los La hechos es mucho más. saturación, ahí va. En el Cabo Polonio, la ventaja que tenemos es que se puede medir la cantidad de gente que entra y sale por día, Ah, porque porque entran por. Sí, hay sí, una sí, única forma de entrar y está claro. controlado. ¿Ah? Pero claro, estas otras localidades, otros destinos donde no sé, no hay manera, me parece, de controlar los visitantes por el día. Está, pero vos igual podés saber qué perfil tiene, o sea, si el tipo viene. Sí, O sea, el perfil sí, de sí, turista que viene y se queda 3 días en Arco, ponele. claro. No viene por el día. No sé, no sé, me imagino. Sí, estos datos, eh, estos son los datos que da el Instituto de Estadística de Italia y yo creo que también son discutibles, se pueden usar otras medidas, pero sí, estos datos estarían como subestimando la densidad del turismo, porque solamente están tomando en cuenta a los turistas que se quedan, que pernoctan, por lo menos una noche. Entonces sí, habría una subestimación porque no consideran este, en cuando estamos hablando de la relación cantidad de turistas, ¿no? Lo que pasa es que cuando preguntamos a las personas, a los residentes sobre su percepción, ellos tienen en cuenta, en su percepción tienen en cuenta la cantidad de turistas que ellos ven, ¿no? Claro. Ahí sí, la percepción capaz que sí está más asociada a la cantidad de turistas y el número, entonces digo, podemos decir que habría acá una subvaloración. Este, capaz que la curva sería más Y, achatada. igual me parece que te da más o menos, o sea, por las fechas que pones ahí en ese gráfico que estás mostrando ahora, ¿no? Con los resultados que tenés, es bastante coherente, ¿no? Sí, en Porque realidad, cuando se dan Nago los picos es Torbole, cuando llegan ahí. claro, Nago Torbole nosotros, viste, no analizamos tan en profundidad, o sea, porque todavía estamos viendo que en Nago Torbole todo el mundo es adverso al turismo. O sea, no tenemos en la muestra que tenemos nadie de los del porcentaje de personas de Torbole declaró, o sea, su curva sería completamente lineal y negativa para abajo. Entonces, nos concentramos un poco más en Arco y en Riva, que tenemos primero que son, también es cierto, ¿no? Tenemos una muestra por conveniencia y una muestra pequeña. Capaz que mejorando la muestra logramos otras conclusiones, ¿no? Pero Victoria, sí, 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 Martín. sí, un comentario, que probablemente en estas localidades, o sea, al ser tan chiquitas, y para hacer un paralelismo, Punta del Diablo, por ejemplo, sea muy difícil tener una medida de la cantidad de excursionistas que hay en un día. Este, Probablemente por eso no tengan la información de la cantidad de excursionistas. Sí las pernoctaciones, que son una mejor medida de cuánta gente hay en la localidad, que como decía Gastón, la gráfica es bastante representativa de de la Sí, temporada. la temporada. Sí, lo interesante es que también es un indicador de la cantidad. Cuando hay más pernotaciones también hay más visitantes, ¿no? Y es como una proxy, ¿no? Pero sí, no es el número total de turistas. Está buena la observación. Esto podríamos aclararlo un poco más en el trabajo. Exactamente, este, qué consideramos como pernotaciones por residente, cuáles son los datos. Yo lo puse muy en general acá, pero se puede aclarar más. Eh, tenemos un minutito más. Sí, Eh, ¿Te animás es una consulta nomás, no hay mucho que. ¿Te animás en los resultados, en el primer resultado, en la primera regresión que sí, mostrás, te animás a ponerla por ahí? ahí está. Ahí está. Ah, eh,
Por ejemplo, agarremos la primera columna, por ejemplo, el primer modelito. eh, no importa Sí, cuál, pero vos ahí querías ver la U invertida, ¿no? sí. El turismo, no dije nada. Olvídate, olvídate. Decime, No, decime que, no, cuál no, era la no, duda. no encontraba la U invertida porque Acá, es chiquita, es menos ese, cero coma veintitrés. ese sí lo había visto, no había visto el otro, no había visto el positivo, no había visto Ah, el nivel. Por eso este olvídate. C45. Pensé que Sí, estabas tomando otra variable y te dije, pero ahí no tenés la U. no, no, no. Pensé que estabas tomando, no, no dije nada entonces. Claro. Eh, es eso, nomás. Después una cosa, pero que eso nomás en la presentación, capaz que al principio cuando definís capacidad de carga, la definís, bueno, no la definís vos, ¿no? Das la definición, a partir de la satisfacción de los residentes, cuando hablas de la destrucción del destino, ahí está, del entorno físico, económico y sociocultural, que ahí vos inferís eso de que ahí está la satisfacción del residente. Y dice, ni una disminución inaceptable de la satisfacción de los visitantes. Estaría bueno, capaz o sea, vos acá en este trabajo estás solo tomando como Sí, sí, sí. una mitad de la definición de capacidad de carga, ¿no? Una Una mitad dimensión, una y una dimensión. dimensión y acotada a la parte subjetiva. Sí, Claro, sí. claro. Sí, por eso te Eso, digo, eso. la medición de la metodología de capacidad de carga es bastante compleja y es más, como comento ahí con el informe de Epson, no es concluyente sobre cómo habría que medirlo y es multidimensional. Y sí, evidentemente acá estamos solamente mirando la percepción de los residentes. No, eso, Faltaría eso. la visión Seguro, de los seguro. visitantes. Sí, 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 sí. De hecho, hay muchos trabajos que miden solamente la visión de los visitantes, ¿no? Que en realidad es fácil de medir cuando se hacen encuestas de satisfacción de la visita, o hay muchos trabajos que tienen eso. No, eso Ahora, estaría bueno después para complementarlo, ¿viste? Como tu para trabajo y complementar poder, sí, poder para comparar analizar, aparte cómo te da el umbral cuando consideras solo a la satisfacción de los residentes, solo la de los visitantes o ambas a la vez. Esa comparación podría resultar linda, sí, está bueno eso. También está ¿no? bueno poder tener estos datos de panel a lo largo de los años, poder También. ver si esto va aumentando, va disminuyendo. Este, Bueno. eh, Bueno, gracias, Victoria, no te molesto más. Gracias, No te Martín. No, molesto. muy bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, estamos Bueno, entonces. Buenas, no, Victoria, muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos Y nos prontito. vemos, y nos vemos ya la próxima, es en junio, que viene creo que una chica de Brasil, así que ya en breve le estaremos mandando las novedades. Gracias por los comentarios. Nos vemos, que pasen bien. Buenísimo. Nos vemos, Chao. chicos. Chao. Chao, Gracias. gracias.